A partir de lo que se conoció bien temprano hoy, una decisión del Ministerio de Salud de elaborar, publicar y dejar al alcance de cualquier ciudadano el monitoreo público de vacunación. Allí se podrá ver dosis por dosis, rubro por rubro, todos aquellos que se irán vacunando contra el coronavirus en la República Argentina. El registro también contempla, ya es un hecho, provincia por provincia, Feli. En pantalla es una página que la verdad es muy interesante porque además de tener la información de lo que ocurre en cada uno de los distritos y de cómo avanza el proceso de vacunación, también aquí nos encontramos con detalles sobre el plan estratégico de vacunación. Preguntas frecuentes: ¿cuáles son las vacunas que están autorizadas? ¿En qué consisten los procesos de autorización de las diferentes vacunas? Aspectos regulatorios, también todas aquellas dudas que puedan surgir con respecto a la vacunación. Y aquí los datos que tienen que ver ya directamente con cómo va avanzando este plan de vacunación, que va a ser el plan de vacunación más importante de la historia en medio de esta pandemia, con todas las peculiaridades que vamos repasando día a día, con esta sobredemanda que hay de la vacuna en la República Argentina. Como ven ustedes allí, están los números de las aplicaciones y también de las dosis que fueron distribuidas. Fíjense, 808.293 vacunas aplicadas hasta el momento y tenemos 17 millones, me perdí con los números, no estaba bien, 1.720.115 dosis que son las distribuidas, son las vacunas que hasta aquí llegaron a la Argentina y se fueron distribuyendo. Y como ven aquí tenemos las que se fueron distribuyendo en cada una de las provincias y en la siguiente columna las que fueron aplicadas de la primera dosis, de la segunda dosis y aplicadas total. Un cuadro en donde discrimina bien la información, incluso hay un detalle sobre a quiénes le fueron aplicadas estas vacunas, lo vemos ahí abajo. Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo son unas 2.225. Otros 51. Personal estratégico, 14.610. Personas de 60 o más años, 58.102. Y ahí tenemos el grosso, el número grosso que tiene que ver con el personal de salud, unas 733.305 vacunas que ya fueran aplicadas a estos grupos que se entiende son los prioritarios. Vamos a repasar los Twitter de Carla Bisotti, ministra de Salud flamante, ministra de Salud de la República Argentina, con respecto justamente a este anuncio. Allí lo vemos en la pantalla. Hoy pusimos en marcha el monitor público de vacunación, un registro en el que se podrá acceder online y que muestra en tiempo real toda la información sobre el operativo nacional de vacunación contra el COVID-19, anunciaba hoy Carla Bisotti a través de la red social Twitter. Insisto, una página para que cada uno de nosotros, para que la ciudadanía pueda tener el detalle de lo que ocurre con la vacunación en la República Argentina después del escándalo que se desató por aquella denuncia con vacunaciones a personas que no estaban claramente en el listado de prioridades en el Ministerio de Salud, y luego del recambio de las autoridades en esa cartera estratégica, cartera clave en un año el segundo año de pandemia. Ya estamos comunicados con Nicolás Fiorentino como para que nos desglose, como para que nos analice esta iniciativa del Ministerio de Salud. Nicolás, un abrazo, buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. La definición de personal estratégico desde el viernes hace ruido, ¿no? Es muy difícil, es subjetiva y en consecuencia difícil de saber quién debe estar incluido o no. Quizás este monitor o este monitoreo empiece a aclarar tantas dudas que han quedado. De hecho, fíjate Ariel que en el cuadro que acaba de mostrar Feli recién, como personal estratégico aparecen más de 14.600 personas. Es muy alto, ¿Por qué? Sí. Claro, porque ahí está, por ejemplo, el presidente y las fuerzas de seguridad, por ejemplo. En lo amplio que es. Por eso lo importante acá, para analizarlo, sobre todo para enfocarlo desde el punto de vista político, decíamos ayer que hay como una batalla, y me voy a permitir una futbolera, que voy a aprovechar. ¿Cómo no? Que es que se están peleando, están disputando la pelota. ¿Quién tiene la pelota? Hace un ratito terminó una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, lo vamos a abordar ahora más entrado el noticiero. Sí.
con Juntos por el Cambio, haciendo algunas propuestas para ver qué hacer con la vacunación. Bueno, lo que hizo más temprano el gobierno fue lanzar, además de este monitor de vacunación, lo que es un escenario claro, un planteo un poco más claro de cómo, quiénes y cuándo tienen que vacunarse quienes integran este grupo tan pero tan amplio de personal estratégico. Está sobre claro. todo, lógicamente. Sí. Sí. No, está claro, Nico, que van a empezar a surgir nuevas dudas. Hoy Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, reconoció que en su provincia ha habido vacunaciones irregulares, obviamente desligó al poder político, pero habló de lo que sucede en su provincia. En esto que estamos viendo hay un rubro que es otros, en el cual lo podemos englobar aquellos que han sido vacunados de manera irregular. A lo largo del día habían sido 39 esos otros, hoy ya son 51. Sí, de hecho, fíjate que hay más de, por ejemplo, más de 2.200 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. Cierto. Sí. Que es un escalón al que todavía supuestamente no habíamos llegado. Es verdad, es verdad. No habíamos llegado. Sí. Se había avanzado primero con el personal de salud, después con mayores de 70 o de 80 según los distritos. En algunas provincias había arrancado con los 60, pero no se había incorporado ese personal, sobre todo todavía. Y sin embargo, ahí vemos que hay más de 2.200 personas que de alguna manera lograron hacerse con esa vacuna, que lógicamente es indiscutible que está bien aplicada. La cuestión, lo que está en discusión es el momento y el cómo. Ahora, Ariel, si querés, vamos a ver algo que preparamos para tratar de entender qué es lo que está pensando el gobierno para lo que es la vacunación de funcionarios. ¿Sí? De alguna manera determinar, ahí lo vemos, se va a crear una comisión de monitoreo. Se había pensado inicialmente en que sea el Ministerio de Salud quien sea el que habilite la vacunación. Después dijeron, no, ampliémoslo para que no haya cortar un poco con la suspicacia, así que lo va a integrar, por ejemplo, UNICEF, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Congreso, que seguramente tendrá participación de la oposición también. Pues en el segundo punto aparece cómo y quiénes van a poner que hacer una solicitud. Bueno, primero, por lo pronto, van a tener que hacer una solicitud, ¿sí? Que es algo que no se venía haciendo. O sea, vos sos un funcionario de cualquier poder, de los 3 poderes del Estado, sí. Vas a tener que hacer una solicitud. Lo mismo que el resto. Diciendo, yo me quiero vacunar. Exactamente, yo me quiero vacunar. Bueno, ¿por qué? Porque cumplo tal y tal función, tengo tal y tal grado de exposición. Esto es importante para entenderlo, Ari, porque lo primero que se había pensado, la primera discusión, ¿cuál fue? Fue, bueno, ¿y quiénes se vacunan? ¿Ministros, secretarios? O sea, ¿es una cuestión de rango? ¿Y quién decidirá no. Luego, Nico? Porque, a ver, en estas vacunaciones irregulares, o más bien en ese listado que trascendió, ha habido nombres de todo tipo que después el poder político se encarga de decir, no, determinada persona es personal estratégico, y aparecen funcionarios de menor rango del Ministerio de Salud, empleados del Ministerio de Economía, que poca exposición parecen tener, alguna encargada de lo virtual, de lo digital. Y por otro lado, se sabe que Carla Bisotti no está vacunada. Entonces, como todo es subjetivo, evidentemente no hay que dejar libre a esas subjetividades, a que defina quien quiera, y se sabe quién después va a decidir sí o no. Bueno, es esta comisión que te acabo de nombrar en el primer punto. Esa comisión va a tener representantes, distintos representantes, se va a armar una mesa y ahí los funcionarios y funcionarias de cualquiera de los 3 poderes van a presentar una solicitud que van a tener que explicar, porque decíamos, vos recién dabas un ejemplo muy bueno, Ariel, que era, por ejemplo, las personas que acompañan a Martín Guzmán en lo que es la comitiva que negocia con el FMI. Sí. Bueno, entonces las personas que acompañan a Guzmán son más o menos estratégicos que, por ejemplo, un ministro. Claro. Bueno, eso es lo que va a determinar esta comisión, porque vos por ahí tenés un ministro que tiene un rango muy importante y participa en reuniones, pero, por ejemplo, por ahí no tiene mucha exposición, por ahí muchas reuniones las puede tener por Zoom. Ahora, estas personas, por ejemplo, que acompañan a Martín Guzmán, viajan, pasan por aeropuertos, pasan en aviones, van a reuniones. Entonces bueno, de ahí esto es lo que se va a empezar a determinar. Y el último punto, también importante, y esto va a ser exclusivo para funcionarios y funcionarios de los 3 poderes, es que van a tener que autorizar la publicación de su nombre en un listado público. Ajá. Esto por ahí es el punto más importante. Esa sí es una diferencia con los ciudadanos de a pie.
Exactamente, esto va a alcanzar solamente a funcionarios del Estado de los Tres Poderes que soliciten la vacunación en el marco de este nuevo esquema que estamos conociendo. Con esto, con estas cosas, de alguna manera está el gobierno tratando de recuperar la pelota, que en este caso la pelota que es la confianza en el proceso de vacunación y tratar de alguna manera de empezar a cortar el efecto de lo que venimos contando estos últimos días, de estas vacunaciones que se hicieron en el marco del Hospital Posadas, una visita al Ministerio de Salud y tratar de apagar el fuego sería, o al menos calmarlo un poco. Sí, o que no se ramifique, ¿no? Que no se propague, que no haya un segundo fuego. Gracias, Nicolás, siempre completo lo tuyo, te esperamos dentro de un rato nada más.